Estaba completamente aterrado. Reviviendo aterradores encuentros paranormales por primera vez. Sentí que estaba viviendo en el infierno. Cuando los espíritus hablan con los vivos. Escuché una voz detrás de mí diciendo largo. Enterré esto por cerca de 30 años. Prepárense para tener miedo. Encuentros paranormales. Toma 1. Vivimos en Rhode Island toda nuestra vida. Nos mudamos a Texas para intentar algo nuevo, para ver si nos gustaba algún otro lugar. Pero lo extrañamos. Extrañábamos el agua, las 4 estaciones, la nieve. Y un día lo descubrimos. ¿Estás embarazada? Básicamente decidimos volver a Rhode Island porque crecimos aquí. Y criamos a nuestros otros 2 hijos en Rhode Island y pensamos que era la mejor manera de criar a nuestro hijo que estaba por nacer. Cuando encontramos que Shilisa estaba embarazada, fue el día más feliz de mi vida. Quería estar cerca de mi familia. Volví y conseguí un departamento. Un departamento de 3 cuartos. Era grandioso. Techos altos, habitaciones grandes, ya saben. Nadie había vivido ahí en mucho tiempo. Era el lugar ideal para nosotros y nuestros hijos. El plan era que mi esposo y yo nos mudaríamos a Rhode Island mientras los niños se quedaban en Texas a terminar el año escolar. No me pareció buena idea sacarlos, así que los dejamos allá con mi hermano, que residía en Texas, mientras nos mudábamos a Rhode Island para arreglar nuestras cosas y asentarnos. Estuvo allá solo como por un mes. Me sentía algo solo. Estaba muy solo, sin ver a mi esposa o a nadie en realidad. Y una noche volví a casa. Estaba sentado en mi sala, mi recibidor, viendo la televisión y... volteé a la cocina. Y yo tuve que voltear por segunda vez. Era alguien alto, muy alto, quizá más de 2 metros, una figura oscura, como una sombra. Si yo estaba frente a la luz, volteaba detrás de mí y podía ver esa sombra detrás. Era básicamente como se veía, algo oscuro y profundo. Era como si hubiera alguien en la casa, pero yo era el único que vivía ahí, ¿saben? Ni siquiera tenía mi perro, estaba solo. Brian compartió la experiencia con su esposa Shilisa. Cuando mi esposo hablaba conmigo por las noches, se quedaba en la sala, acostado en el sillón viendo la televisión, y quedaba frente a la cocina. Y cuando volteaba hacia allá, veía una figura oscura parada viéndolo directamente. No lo sé, creo que tratamos de tomarlo como un chiste, ¿saben? No sé si ella me creyó o no, porque no lo había visto con sus propios ojos todavía. Yo solo creí que estaba muy cansado, ¿saben? Y que su mente le jugaba bromas. En realidad no creí que hubiera nada ahí. Cuando mi esposa Shilisa se mudó, fue grandioso. Estaba feliz, ya tenía a mi esposa conmigo. Ya no estaba ahí solo, ahora ansiaba regresar a casa. En lo personal amaba el departamento, era lo que necesitábamos. Me sentía feliz, no quería pensar que había algo malo en él. Al principio tenía luz, era brillante, alegre y luego... De pronto empezaron los cambios. La atmósfera ahí era diferente. Cuando entraba a la cocina a cocinar, escuchaba cosas detrás de mí y lo ignoraba pensando que era mi perro. Ya saben, no le prestaba mucha atención al hecho. Pero Shilisa sintió que una ola de energía negativa la cubría. Había una sensación sobrecogedora de tristeza, de irritación e ira.
Simplemente lo ignoré pensando que era mi mente haciendo bromas. Tal vez era el cansancio de la mudanza a una casa nueva, a un estado diferente. Tal vez era lo que pasaba, así que al principio lo ignoré. Después de que mi esposo se iba al trabajo a las 5 de la mañana, yo me levantaba a limpiar la casa. Escuchaba susurros del lado derecho de mi cabeza, los cuales venían desde la cocina. También yo pensaba que la televisión tal vez de algún modo se proyectaba a través del cuarto. Pero eran múltiples susurros. Todo lo que escuchaba era... No lograba entender lo que decía, pero escuchaba las voces susurrando dentro de la cocina. Creí que estaba enloqueciendo. De hecho, creí que, ¿saben? Eran las voces en mi cabeza. En ese momento no sabía qué estaba pasando. Las experiencias siguieron aumentando. Mi esposo y yo estábamos viendo la televisión. Estaba acostada en el sillón. De repente volteé a mi derecha. Y vi la misma figura sombría de la que mi esposo me había hablado. Estaba viéndonos, no se movía, no logré ver un rostro. Solo era una figura. Volteé a ver a mi esposo y, básicamente, le pegué en el hombro y le dije, ¿estás viendo lo que veo? Se acercó diciendo, es lo que te dije que he estado viendo desde que llegué a este lugar. Eso me hacía sentir que, en realidad, yo no estaba loco. Saben, creí que era tal vez en una luz, podría haber sido algo que pasaba, pero no había absolutamente ninguna luz en la casa, solo el brillo de la televisión. Hay algo en la casa y está viéndome por alguna razón. Estaba asustada, mi esposa tenía miedo al ver al tipo sombrío y yo estaba asustado por ella porque, ya saben, teníamos algo en la casa y algo estaba observándonos. Y las cosas estaban por empeorar. Estaba en la ducha un día y generalmente tengo la puerta del baño abierta por si alguien tocaba la puerta de la casa. Escuché como si alguien con las manos mojadas golpeara la mesa de mi cocina y lanzara un chillido. Había marcas de dedos y manos justo ahí en la mesa de mi cocina. Shelisa buscaba una explicación. Mi puerta estaba bien cerrada, arriba. No había manera de que alguien pudiera entrar. En ese momento llamé a mi esposo y le dije, oye, me tengo que ir, me voy, no puedo estar aquí ahora. Esto está asustándome mucho. Volví a casa como a las 8 de la noche y las marcas aún estaban claras en la mesa de la cocina. Eran las marcas de unos dedos resbalando por la mesa. Sí. Desperté una mañana. Y cuando volteé, tenía 3 moretones. Marcas de dedos. Unos dedos pequeños. Parecía como si alguien hubiera aparecido por atrás y me hubiera tomado. Yo no lo podía explicar.
Y definitivamente ella habría recordado si alguien le hubiera hecho eso, o algo. Los moretones y las marcas inexplicables podrían ser fenómenos paranormales que una persona experimenta cuando hay una aparición. A veces se necesitan medidas drásticas, como una impresión física en el cuerpo, como mordidas o rasguños o cosas por el estilo, para cambiar las mentes de los escépticos y que crean que están experimentando algo paranormal. Un par de días después me di cuenta al revisar mi pierna que también tenía rasguños en mi pierna. 3 profundos rasguños en mi pierna. Eso fue muy atemorizante. Parecía que alguien había enterrado sus uñas en mis piernas y las uñas eran tan afiladas que dejaron 3 marcas en mi pierna izquierda, en mi muslo. Me preocupaba la seguridad del bebé. No sabía si lo que estaba pasando afectaría a mi hijo, al que aún estaba cargando en mi vientre, y no sabía si de algún modo eso intentaba llegar hasta mi bebé. Quería mudarse y yo seguía insistiéndole que no podíamos hacer eso. No tenemos a dónde ir, ¿sabes? No tengo dinero para conseguir otro lugar. Tomará tiempo encontrar otra casa. Y esta nos conviene, y me sentía mal por decirle eso porque se supone que debo apoyar a mi esposa. Y luego me sentí mal por no protegerla a ella y a mi hijo. En ese momento la progresión era algo increíble, ¿saben? Los moretones seguían apareciendo, los rasguños seguían apareciendo. Creí que al parecer esto era una venganza personal en mi contra. Tuve que ir con mi obstetra. El bebé estaba bien. Yo estaba bien, no había nada fuera de lo común, todo seguía normal. Eso fue un gran alivio, saber que todo estaba bien. Después de saber que su salud estaba bien, Shelisa experimentó el más vívido y violento episodio. Recuerdo una mañana, mi esposo se fue probablemente a las 4:30 o 5 a trabajar. Como siempre, como cada mañana. Me paré, le hice una taza de café y luego esperé a que se fuera a trabajar. Cerré la puerta cuando se fue y me recosté en el sillón. Dijo que trató de volver a dormir con el brazo sobre su cabeza. Estaba acostada y no encendí la televisión ni nada. Estaba despierta. De repente sentí que algo tomó mi mano y se sujetó de ella. Estaba apretándome muy fuerte. Se sentía tan real, como si otro ser humano estuviera tomando mi mano. Lo siguiente que ocurrió es que estaba boca arriba. Algo empezó a flotar sobre mí. Vi el cabello, la frente. Estaba levitando justo sobre mí. Me desmayé del susto. Y llamé a mi esposo. De hecho, quería que regresara en ese instante a casa, pero no podía. Hasta ese momento era la cosa más aterradora que me había pasado. Sonaba muy atemorizada, muy asustada. No quería estar dentro de la casa hasta que yo volviera. Sentía miedo por mi bebé, sentía miedo por mí, porque si solo se enfocara en mí y en hacerme daño a mí, tenía miedo que le hiciera daño a mi hijo. Alguien tenía que venir a ayudarnos. La pareja se dirigió al investigador de lo paranormal, Jack Kenna. Mi impresión de ellos en el teléfono fue que eran muy sinceros, muy genuinos. Le conté sobre los moretones, le contamos sobre la figura oscura. Durante la investigación llegamos, hablamos con los clientes y empezamos a instalar nuestro equipo. Hay un punto verde ahí. Tengo un dispositivo aquí, es un K2. Usamos varios dispositivos. Tengo una tableta que tiene una aplicación llamada Radar Fantasma. Se fueron de casa esa tarde y luego empezamos a tratar de interactuar con lo que estuviera ahí. Me sentía tan bien. Él va a ayudarme, va a resolver esto. Me dio gusto verlo. Hemos sido invitados aquí por Shelisa y Brian. Porque Shelisa y Brian han estado experimentando cosas muy extrañas aquí. No las pueden explicar y yo creo que eres tú. Creen que tienen algo que ver con un espíritu. Nos sentamos, comenzamos a hablar y a hacer unas preguntas como ¿quién está con nosotros? ¿Hay una presencia aquí con nosotros ahora? ¿Quieren hablar contigo y descubrir quién eres?
Shelisa tenía tanto miedo que se desmayó en este preciso sillón. En verdad lo estoy sintiendo. Y es muy errático. No, en verdad lo estoy sintiendo. De repente empecé a tener una sensación fuerte. El cuarto era ligero cuando empezamos, pero ahora había una gran pesadez. Se hacía más difícil respirar en ese cuarto, lo cual generalmente indica que puede estar pasando algo. Tienes una oportunidad de hablar con nosotros, de decirnos qué es lo que sucede. Notamos un pitido, lo cual generalmente indica un tipo de energía. Puede ser energía espiritual o cualquier otra cosa. Los dispositivos se usan para comunicarse con los espíritus. La entidad o el espíritu humano puede manipular los niveles de energía para proveer respuestas como sí o no. 2 sonidos para sí, 1 para no. ¿Eres el hombre alto sombrío al que Brian y Shelisa han visto? ¿Eres el alto hombre sombrío? Sí, lo es. Sí. Mi amiga psíquica me dijo que sintió una energía masculina muy fuerte en la casa. Un individuo negativo. No era buena persona cuando estaba vivo. No le agradaban las mujeres. Era violento. Él seguía ahí y sentía que era dueño de la casa y la casa era suya y nadie más podía estar ahí. Pero al mismo tiempo, pues estaba atraído por la energía de Shelisa. ¿Estás tratando de usar la energía de Shelisa? Sí. La respuesta fue sí. ¿Estás tratando de usar su energía? Toda. ¿Toda su energía? Otros dispositivos se usan para tomar medidas del medio ambiente, como la temperatura, la presión barométrica, y a esos números se les asignan palabras de una base de datos. Se piensa que el espíritu puede generar una conversación real o palabras en un contexto con el investigador, al manipular el medio ambiente. Eso estaba en el radar y le dije, bueno, no puedes hacerlo. Está mal, no puedes hacerlo. Eso no está bien. Grabamos un FEV de una voz masculina diciendo, sí puedo. FEV significa fenómeno electrovocal. Es cuando las personas capturan voces no corpóreas de los muertos. No puedes hacer eso. Sí puedo. En ese punto sabíamos que él trataba de robar su energía, lo cual no es bueno. No puedes hacer eso. Sí puedo. Volvimos a la casa cerca de las 12, a medianoche. Jack entró a la sala y nos dijo, usualmente no hago esto, pero me sentaré con ustedes y les diré que encontramos voces no corpóreas en la grabación. ¿Qué te parece si entramos a este cuarto? Largo. De repente se escuchaba una voz en el fondo diciendo largo. Largo. Eso fue muy alarmante. La otra fue donde dijo que quería la energía, cuando Jack le dijo, no puedes quedarte con su energía. No puedes hacer eso. Sí puedo. ¿Cuál fue su reacción? Fue un gran alivio. Me sentí aliviada de que en realidad había algo ahí. Me quitó un gran peso de los hombros, decir, ok, alguien más lo ha visto, otra persona lo escuchó. Estaban felices de saber que al menos sabemos que no estamos enloqueciendo, no estamos imaginando estas cosas. Y al mismo tiempo los puso muy nerviosos. Era algo muy atemorizante. Era un miedo muy oscuro. Eso intentaba robar la energía de mi bebé y mi esposa. Eso siempre es una espada de doble filo. Escuchar la voz del fantasma parecía llevar los eventos aterradores a un nuevo nivel. Estaba acostada y de repente las mantas me envolvieron. Me envolvían como un burrito. No podía salir, no podía moverme. Traté de pelear para salir, no fue posible. Y pasaron como 2 minutos y así de repente las mantas me soltaron. Al levantarme, apunté hacia la puerta y en cuanto abrí mi boca... Ya la tengo, es mía ahora. Ya la tengo, es mía. Eso fue lo que salió de mi boca. Y entonces algo salió de su boca, pero no era su voz diciendo, Es mía ahora.
es mía ahora. Ya no tenía control de lo que decía. Las entidades demoníacas pueden poseer temporalmente a las personas y hablar a través de ellas. A veces hay posesiones más prolongadas, pero básicamente las entidades son capaces de poseer el cuerpo, las emociones y la mente de una persona, la víctima, y usan ese cuerpo para manipular y generar diferentes palabras o comunicar un mensaje al resto de las personas ahí. No recuerdo haberlo dicho, no recuerdo haberme levantado, no recuerdo haberlo despertado. No tener el control me provocó un gran miedo de que eventualmente le hiciera daño a alguien o algo así, y no podía controlarlo. Y así no es como yo quiero vivir la vida. Estaba muy asustada, fuera de mis casillas, porque si hizo eso para herirme, va a herir a mi bebé también. Y yo ya no sabía qué hacer en ese momento. La única persona que la pareja creyó que les podía ayudar era el investigador paranormal Jack Kenna. Volví a casa y decidí intentar una técnica nueva. Fui a buscar portales en su casa. Si te acercas a un portal, empezará a moverse. Eso te dará la ubicación del portal. Te avisará que está ahí y girará como un péndulo. Y si es fuerte, se moverá rápidamente y muy... obviamente. Encontré varios portales. Muchos portales dentro de la casa, más de los que esperaba. Eran 18. En este caso específico eran portales espirituales, por donde los espíritus podían entrar y salir. El hecho de que el departamento llevara tanto tiempo vacío antes de que se mudaran, hacía que la entidad sintiera que el departamento era suyo. Lo que sea que estuviera aquí era suyo. Y eso nunca es bueno. Es como una pieza de tela con un agujero por el que pasa la luz. Yo la coso para cerrarla, y hago esto con cada uno de ellos. También hablé con los espíritus negativos, diciendo que todo lo negativo se tenía que ir. No pueden quedarse aquí, se tienen que ir, especialmente la figura masculina. Y cuando empecé a cerrar los portales, aumentó la actividad al principio. Y luego, nada. Jack estaba seguro de que los espíritus ya no serían capaces de entrar a la casa de Brian y Shelisa, pero toda la experiencia había sido demasiado aterradora para la pareja. Pensábamos que lo mejor era simplemente irnos. Aunque no tuviéramos a dónde ir, sería mejor que lidiar con estas cosas a diario. Esperábamos que no nos siguiera, ¿saben? Si nos seguía, entonces estaríamos hundidos en la mierda otra vez. Disculpen mi francés. Pero, bueno, sí. Espero que no nos siga más. Si no nos sigue, estaré feliz en cualquier otro lado. Que se quede aquí. ¿Sabes? Después de dejar la casa de Pawtucket, los eventos paranormales terminaron para Shelisa y Brian. Los fenómenos electrovocales son solo un método con el que una entidad puede hablar con el mundo físico. Las sesiones y las mesas espirituales también les permiten hablar a los muertos. Marca. Trevor y yo nos conocimos en un sitio en internet. Llevamos juntos 4 años. En cierto punto decidimos mudarnos juntos. Empezamos a buscar en línea y encontré esta casa. Esta nos llamó la atención por alguna razón. Me enamoré de la ubicación. Dije, esto se siente como un hogar. Entonces fuimos a hacer una primera visita a la casa. El primer lugar fue el sótano. La sensación cuando iba bajando era que había una energía definitivamente extraña abajo. No era como un espacio abierto. Lo primero que notamos fue esa enorme cisterna.
Trevor Bishop y Mark LaRocque hallaron una casa que les encantó y se mudaron juntos. Pero una aterradora cisterna en el sótano les daba una energía negativa y los llenaba de una sensación de temor. Me preguntaba qué había más allá. Uno de los incidentes pasó el primer día después de mudarnos. Yo me dirigí al trabajo en la mañana. Cuando desperté, Trevor estaba buscando las llaves del auto. No podía encontrarlas en ningún lado. Le pedí a Mark que bajara a revisar. Las buscamos por 10 o 15 minutos sin parar y no las encontramos en ningún lado. Finalmente Mark se cansó. Y dije, basta, pon las llaves de donde las tomaste. Y entonces las llaves aparecieron donde ya las habíamos buscado. Pero ya las había buscado ahí. Hay numerosas razones por las que un espíritu puede mover o manipular o eliminar objetos de la casa. Generalmente quiere llamar la atención de los dueños porque tal vez el espíritu quiere ayuda o solo quiere interactuar con esas personas, o a veces los espíritus pueden sentir cierta afinidad por un objeto. La casa guardaba más secretos. Mark y Trevor los descubrirían. Una noche estaba en el baño y de repente escuché creí que era Mark, de hecho, porque eran cerca de las 9 de la noche y esa es la hora en la que se va a dormir. Creí que tal vez había asustado a nuestro gato al subir las escaleras lentamente, subiendo un escalón a la vez, como un paso, otro paso. Fui a revisar si ese ruido que había escuchado era Mark o no. Bajé y le pregunté a Mark si había sido él o no. Sí, estaba sentado en la sala y Trevor llegó a preguntar, ¿fuiste tú quien subió la escalera? Entonces volteé y le dije, no, he estado aquí viendo la televisión. No pudo haber sido él porque no tuvo tiempo para llegar de abajo hasta arriba para cuando yo salí del baño. El sótano seguía siendo una fuente de eventos bizarros. Cuando fuimos a revisar el congelador en nuestro sótano, cuando nos mudamos, notamos que había una sensación extraña al bajar. Había una presencia de energía que intentaba empujarme. Pero podía sentir que la energía seguía ahí. Se parecía a la sensación de manos que empujaban. Trataban de empujarme por las escaleras diciendo, oye, no eres bienvenido. Se sentía como un montón de energía que venía directo a mí. Como si me empujara para lanzarme por 4 metros. Eso era exactamente lo que sentía. Como si una persona estuviera ahí, como si observara o había cierta energía extraña que venía de la parte posterior donde estaba el congelador. Decía, no bajes las escaleras, no bajes las escaleras. Trevor Bishop y Mark LaRocque habían comprado la casa de sus sueños. Pero después de mudarse, se encontraron frente a un aterrador fenómeno fantasmal. Fue cuando notó que la actividad venía de la puerta de nuestro congelador. Vi una mano acercándose, tratando de alcanzar a Trevor mientras Trevor le daba la espalda.
Y de repente se detuvo y... Frustrados e incapaces de explicar los extraños eventos en su nueva casa, Mark y Trevor contactaron a su amiga medium, Jen. Yo fui ordenada ministro espiritista en la provincia de Ontario. Así que hago bodas y funerales, esa clase de cosas, pero también tengo una pasión por ser medium psíquica. Y trabajo con individuos para brindarles paz, para hablar con sus seres amados que han muerto, para avisarles que ya no se encuentran en este plano, pero que aún siguen en el presente y que los apoyan y que los aman y que en cierto punto se reunirán. Ella es una persona muy abierta a todo lo paranormal, lo espiritual, y es muy precisa también porque además es medium. La casa fue construida a principios del siglo XX. Es de ladrillo, con cimientos de piedra caliza. Está a solo unos pasos del gran río, así que hay agua corriendo continuamente, la cual pone iones negativos, y eso permite que los espíritus aparezcan. Y tiene una cisterna en el sótano en donde de nuevo hay energía en constante movimiento. Es otro modo de que los espíritus se manifiesten. Determinada a ayudar a Trevor y a Mark, Jen empezó a buscar espíritus no deseados en su casa. Tenía la sensación de que había algo arriba. Al ser esta una casa activa, se puede percibir energía en la casa de las personas. Es como una huella. Entonces, la memoria de la casa no significa que esté embrujada o que haya espíritus, pero definitivamente hay muchos años de recuerdos familiares que están en la casa también. ¿Hay alguien aquí? Era una niña rubia, pelo rizado, ojos azules, y estaba tosiendo y aún tenía fiebre. Estaba mostrándome cómo había muerto. Se sentía como la fiebre escarlata o como tifoidea o algo así, algo de ese periodo, los 20 o los 30. Creo que fue en esa época. Y dije, sí, ella solía ir al ático por ahí, por eso se escuchan sonidos de pisadas. De ningún modo era problemática. Ella solo estaba ahí y tal vez siempre lo estará. La energía en el sótano resultó ser más complicada. Y en cuanto entré ahí, percibí una peste como de pantano estancado. Y podía ver huellas húmedas en el piso. En cuanto entré, él se apareció ante mí. Entonces lo vi, estaba empapado y usaba un atuendo como de 100 años de antigüedad. Se ahogó, lo sentí. Podía sentir el agua en mis pulmones y empecé a toser un poco. Y entonces entendí que se había ahogado rápida e inesperadamente. Le di a entender que estaba a salvo y no tenía intención de desaparecerlo. ¿Cuál es tu nombre? Andrew. Escuché el nombre Andrew. Jackson. Y fue capaz de escuchar su apellido, Jackson. Una de las razones por las que un espíritu puede comunicarse verbalmente con alguien es para compartir su historia o comunicar cierto mensaje, ya sea que tenga un asunto pendiente u otra situación como una muerte que sea traumática. Los espíritus llaman la atención compartiendo su historia verbalmente. Así las personas experimentan fenómenos auditivos con incidentes paranormales. Queríamos investigar un poco para encontrar algo de información del espíritu mismo y nos encontramos con su nombre en un artículo que hablaba de un accidente en bote que había pasado en 1878. Tal vez había 18 o 20 personas jóvenes, todos cercanos a los 20 años de edad.
estaban en lo que llamaban un crucero de placer en esos días, el cual era como un bote de remos modificado que tenía un motor de vapor instalado. Se encontraron en problemas una noche cuando ya estaban en el agua y el timón se atascó. En lugar de alejarse de la presa, se atascaron y fueron directamente a ella. Se ahogaron. No todas las personas murieron en el accidente. Las dos mujeres que estaban entre ellos escaparon ilesas, pero desafortunadamente el resto de los hombres del grupo murieron. Los cuerpos no fueron hallados, se los había llevado el río para cuando los empezaron a buscar. Y Andrew Jackson era uno de esos hombres que estaban en el bote. Tenía 19 años. Cuando mueres sorpresiva e inesperadamente, no entiendes que estás muerto. Así que él sentía que aún tenía cosas por hacer. Seguir adelante era demasiado difícil para él. Su familia terminó siendo dueña de la propiedad en la que estamos actualmente. Así que lo que creemos que pasó con su cuerpo espiritual es que vino flotando desde el río y reconoció la tierra que su familia tenía, la cual ahora es nuestra propiedad, y el espíritu se quedó en la casa. Sabiendo que Andrew realmente existió, la pareja decidió llevar la comunicación con el espíritu al siguiente nivel. Queríamos saber qué tan cierto era que el espíritu estaba ahí y por qué estaba. Instalamos un sistema de cámaras de visión nocturna en 2 lugares diferentes. Instalamos uno abajo y también uno en el ático arriba. Y en la cámara que instalamos arriba encontramos cierta actividad. Ya regresamos con Lunes de... Trevor Bishop y Moke tenían espíritus habitando su nueva casa. En un intento por comunicarse con lo paranormal, instalaron sistemas de grabación por toda la casa. Y en la cámara que instalamos arriba encontramos cierta actividad. Eran cerca de las 4 de la mañana y una bola de energía atravesó desde el lado derecho, pasó frente a la cámara y fue hacia la escalera. Fue de la cámara hacia atrás y al regresar a la esquina, pasando por la escalera, fue a las escaleras del ático. Esta esfera se movía de modo distinto, lo cual sugiere que no era polvo. En realidad queríamos más información respecto al espíritu del sótano de nuestra propiedad. Una sesión es una oportunidad para la medium, que en este caso en especial era yo, para permitirle al espíritu acercarse y comunicarse. Teníamos 2 escépticos. Siempre intencionalmente invito escépticos o personas que no han visto una sesión. Entonces tendrás personas objetivas diciendo, sí, no puedo explicar lo que pasó, y en realidad creo que estaban emocionados. Le dimos permiso al espíritu para que usara nuestros cuerpos energéticos con el fin de que entraran y se comunicaran y dieran mensajes y pasaran toda la información que quisieran. Nos dijo que teníamos estos espíritus en nuestra casa, que había un hombre y que había una mujer, una niña, y que hoy los conoceríamos a todos. Ella ya estaba lista, así que... Fue ahí que Andrew interactuó con las cosas. Hubo golpes, sonidos, escuchamos ruidos, toda clase de cosas. Él estaba ahí, en definitiva, interactuando y dándonos respuestas respecto a las cosas que le gustaban y las que no. Y le hicimos otras preguntas. ¿Feliz de que estamos aquí o quieres que nos mudemos? La mesa comenzó a moverse. Y luego fue empujada contra mí, como diciéndome, me dijo a mí, no se muden, los quiero aquí a los 2. Andrew se fue antes de que empezara a trabajar con él. Ahora viene y se va a discreción porque solo quiere ver qué sucede. Creemos que Andrew estaba buscando una conexión
Y esperamos, ahora que hemos investigado, que se manifestó, que sepa que estamos abiertos a comunicarnos con él. Tal vez le sea más fácil seguir adelante. Esperamos que sea capaz de hacerlo ahora. Y la niña de la casa solo es traviesa, no tiene nada ni nadie con quien jugar. Tengo la impresión que su madre aún no ha muerto. Así que sospecho que cuando su madre muera, ella también se irá. A menudo se quedan en este plano esperando a que sus padres mueran y los padres les ayudan a cruzar. Es como otro niño al que le gusta jugar raro. Da esa sensación y solo está confundida del por qué su madre no viene, no habla con ella y esas cosas. Cuando llevamos a cabo la sesión dentro de su casa, les dije, oigan, necesitan darle una muñeca o algo para que juegue. Y desde que se la dieron, las llaves dejaron de moverse, las cosas dejaron de desaparecer. Sigue ahí, pero ya no causa problemas, porque antes movía las llaves y cosas importantes a las personas. Después de comunicarse con los espíritus, Mark y Trevor tienen un nuevo entendimiento de sus encuentros paranormales. Creo que realmente estaban tratando de contactarnos, estaban tratando de acercarse a mí y decir hola. Si llegaron tan lejos para tocarme, tal vez solo tocar mi espalda como un golpe en la espalda para decir hola, estoy aquí. Y eso fue todo, no fue negativo, como una sombra oscura o algo que trataba de controlarnos o algo por el estilo. A menudo las personas notan que la actividad paranormal va en descenso cuando en realidad logran tener una conversación y dejan que el espíritu cuente su historia. A veces es casi como si fueran el psiquiatra para ese espíritu y así logran confesar ciertas cosas o, al ser capaces de marcar ciertos límites con el espíritu y comunicarse con ellos, pueden establecer los perímetros y muchas veces los acechos en verdad quedan resueltos. Siento que los espíritus no son negativos, no trataron de lastimarnos de ningún modo. No es ningún podcast ni nada de eso lanzando cosas, solo es movimiento. Movían cosas para avisarnos que estaban cerca y estoy bien con eso. Logramos un entendimiento pleno. Están para nosotros y nosotros para ustedes. Vivamos juntos. Mientras nadie salga herido y no causen problemas, pues no nos molesta que estén aquí. Doblado en SDI México. Estaba completamente aterrado. Reviviendo aterradores encuentros paranormales. Por primera vez. Sentí que estaba viviendo en el infierno. Cuando los espíritus hablan con los vivos. Escuché una voz detrás de mí diciendo largo. Enterré esto por cerca de 30 años. Prepárense para tener miedo. Encuentros paranormales. Toma 1. Vivimos en Rhode Island toda nuestra vida. Nos mudamos a Texas para intentar algo nuevo, para ver si nos gustaba algún otro lugar. Pero lo extrañamos. Extrañábamos el agua, las 4 estaciones, la nieve. Y un día lo descubrimos. ¿Estás embarazada? Básicamente decidimos volver a Rhode Island porque crecimos aquí. Y criamos a nuestros otros 2 hijos en Rhode Island y pensamos que era la mejor manera de criar a nuestro hijo que estaba por nacer. Cuando encontramos que Shilisa estaba embarazada, fue el día más feliz de mi vida. Quería estar cerca de mi familia. Volví y conseguí un departamento. Un departamento de 3 cuartos. Era grandioso. Techos altos, habitaciones grandes, ya saben. Nadie había vivido ahí en mucho tiempo. Era el lugar ideal para nosotros y nuestros hijos. El plan era que mi esposo y yo nos mudaríamos a Rhode Island mientras los niños se quedaban en Texas a terminar el año escolar. No me pareció buena idea sacarlos, así que los dejamos allá con mi hermano, que residía en Texas mientras nos mudábamos a Rhode Island para arreglar nuestras cosas y asentarnos. Estuvo allá solo como por un mes. Me sentía algo solo. Estaba muy solo sin ver a mi esposa o a nadie en realidad. Y una noche volví a casa.
Estaba sentado en mi sala, mi recibidor, viendo la televisión y... volteé a la cocina. Y yo tuve que voltear por segunda vez. Era alguien alto, muy alto, quizá más de 2 metros, una figura oscura, como una sombra. Si yo estaba frente a la luz, volteaba detrás de mí y podía ver esa sombra detrás. Era básicamente como se veía, algo oscuro y profundo. Era como si hubiera alguien en la casa, pero yo era el único que vivía ahí, ¿saben? Ni siquiera tenía mi perro, estaba solo. Brian compartió la experiencia con su esposa Shelisa. Cuando mi esposo hablaba conmigo por las noches, se quedaba en la sala, acostado en el sillón viendo la televisión, y quedaba frente a la acostada en el sillón. De repente volteé a mi derecha. Y vi la misma figura sombría de la que mi esposo me había hablado. Estaba viéndonos, no se movía, no logré ver un rostro. Solo era una figura. Volteé a ver a mi esposo y, básicamente, le pegué en el hombro y le dije, ¿estás viendo lo que veo? Se acercó diciendo, es lo que te dije que he estado viendo desde que llegué a este lugar. Eso me hacía sentir que, en realidad, yo no estaba loco. Saben, creí que tal vez era una luz, podría haber sido algo que pasaba, pero no había absolutamente ninguna luz en la casa, solo el brillo de la televisión. Hay algo en la casa y está viéndome por alguna razón. Estaba asustada, mi esposa tenía miedo al ver al tipo sombrío y yo estaba asustado por ella porque, ya saben, teníamos algo en la casa y algo estaba observándonos. Y las cosas estaban por empeorar. Estaba en la ducha un día y generalmente tengo la puerta del baño abierta por si alguien tocaba la puerta de la casa. Escuché como si alguien con las manos mojadas. Simplemente lo ignoré pensando que era mi mente haciendo bromas. Tal vez era el cansancio de la mudanza a una casa nueva, un estado diferente. Tal vez era lo que pasaba, así que al principio lo ignoré. Después de que mi esposo se iba al trabajo a las 5 de la mañana, yo me levantaba a limpiar la casa. Escuchaba susurros del lado derecho de mi cabeza, los cuales venían desde la cocina. También yo pensaba que la televisión tal vez de algún modo se proyectaba a través del cuarto. Pero eran múltiples susurros. Todo lo que escuchaba era... No lograba entender lo que decía, pero escuchaba las voces susurrando dentro de la cocina. Creí que estaba enloqueciendo. De hecho, creí que, ¿saben? Eran las voces en mi cabeza. En ese momento no sabía qué estaba pasando. Las experiencias siguieron aumentando. Mi esposo y yo estábamos viendo la televisión. Estaba China, y cuando volteaba hacia allá veía una figura oscura parada viéndolo directamente. No lo sé, creo que tratamos de tomarlo como un chiste, ¿saben? No sé si ella me creyó o no, porque no lo había visto con sus propios ojos todavía. Yo solo creí que estaba muy cansado, ¿saben? Y que su mente le jugaba bromas.
En realidad no creí que hubiera nada ahí. Cuando mi esposa Shelisa se mudó, fue grandioso. Estaba feliz, ya tenía a mi esposa conmigo. Ya no estaba ahí solo, ahora ansiaba regresar a casa. En lo personal amaba el departamento, era lo que necesitábamos. Me sentía feliz, no quería pensar que había algo malo en él. Al principio tenía luz, era brillante, alegre y luego... De pronto empezaron los cambios. La atmósfera ahí era diferente. Cuando entraba a la cocina a cocinar, escuchaba cosas detrás de mí y lo ignoraba pensando que era mi perro. Ya saben, no le prestaba mucha atención al hecho. Pero Shelisa sintió que una ola de energía negativa la cubría. Había una sensación sobrecogedora de tristeza, de irritación e ira.